Los 5 errores comunes que sabotean tu crecimiento espiritual. Hoy me voy a enfrentar a la dura verdad. ¿Estoy saboteando mi propio crecimiento espiritual sin darme cuenta? Vamos a descubrirlo juntos. En un mundo que cada vez se mueve más rápido, es fácil perder el rumbo y olvidar nuestros objetivos espirituales, sin darnos cuenta de que podemos ser nuestros peores enemigos. El crecimiento espiritual es un camino de autodescubrimiento, conexión con lo divino y evolución personal. Sin embargo, muchas personas, incluso con las mejores intenciones, cometen errores que frenan su progreso. Estos errores pueden pasar desapercibidos, pero con el tiempo generan estancamiento, frustración e incluso un alejamiento de la verdadera esencia espiritual. A continuación, exploramos los 5 errores más comunes que sabotean tu crecimiento espiritual y cómo evitarlos para avanzar con claridad y propósito. 1. Confundir espiritualidad con religiosidad o dogmas rígidos. Muchas personas asocian el crecimiento espiritual exclusivamente con prácticas religiosas, rituales estrictos o la adhesión a un sistema de creencias cerrado. Si bien la religión puede ser un camino válido, la espiritualidad es más amplia. Se trata de una conexión personal con lo sagrado, más allá de estructuras institucionales. Limitarse a seguir reglas sin cuestionar su propósito real. Creer que solo hay una forma correcta de alcanzar la iluminación. Juzgar a otros por no seguir el mismo camino espiritual. Explora sin miedo. La espiritualidad es un viaje individual. Investiga diferentes tradiciones y toma lo que resuene contigo. Practica la humildad y reconoce que nadie tiene la verdad absoluta. Enfócate en la esencia, no en la forma. Lo importante no es cuántas veces rezas o meditas, sino la intención y conciencia detrás de tus acciones. 2. Buscar atajos o resultados inmediatos. En un mundo acelerado, muchas personas esperan que el crecimiento espiritual sea rápido. Iluminación en un retiro, paz eterna después de una meditación o milagros de la noche a la mañana. La espiritualidad no es un producto de consumo rápido, es un proceso constante. La obsesión por logros espirituales, como tener visiones o experiencias místicas, puede llevar al egoísmo espiritual. La frustración aparece cuando no se ven cambios inmediatos. Acepta el proceso. El crecimiento espiritual es como sembrar un árbol. Requiere tiempo, paciencia y cuidado diario. Disfruta el camino. En lugar de buscar iluminación, valora cada pequeño paso de autoconocimiento. Evita compararte. Tu viaje es único. No hay un nivel que debas alcanzar para ser espiritualmente válido. 3. Descuidar el cuerpo y la mente. El error, en algunas personas, es que creen que la espiritualidad solo se trata de lo etéreo y descuidan su salud física y mental. Piensan que meditar o rezar es suficiente, pero ignoran que el cuerpo y la mente son vehículos esenciales para el crecimiento. El problema es una mala alimentación, falta de ejercicio o sueño deficiente afectan la claridad mental y la conexión espiritual. El estrés no gestionado bloquea la energía y dificulta la introspección. Ignorar traumas emocionales puede crear bloqueos energéticos. La solución está en cuidar tu cuerpo. Aliméntate bien, haz ejercicio y descansa lo suficiente. Gestiona tus emociones. Terapia, journaling o prácticas como el Ho'oponopono pueden ayudar. Integra mente, cuerpo y espíritu. La verdadera espiritualidad no separa, une. 4. Aislarse del mundo en nombre de la espiritualidad. El error es que algunas personas creen que para ser espirituales deben abandonar la vida material, aislarse en monasterios o evitar todo contacto con la realidad mundana. La espiritualidad no consiste en huir del mundo, sino en transformarlo desde el amor y la conciencia. El aislamiento extremo puede llevar al escapismo, evitando lecciones importantes que solo se aprenden en la convivencia.
La verdadera maestría espiritual se prueba en el día a día, no en la cima de una montaña. Vive en equilibrio. Puedes meditar y también disfrutar de la vida material con gratitud. Practica la compasión activa. Ayuda a otros. Sé amable en tu trabajo. Sé paciente con tu familia. Encuentra lo sagrado en lo cotidiano. Lavar los platos, caminar en la naturaleza o hablar con un amigo pueden ser actos espirituales si los haces con presencia. 5. Creer que el crecimiento espiritual es solo paz y amor ignorando la sombra. Muchos idealizan el camino espiritual como un estado de felicidad permanente, donde no hay dolor, ira o conflictos. Esto lleva a reprimir emociones negativas en lugar de integrarlas. Negar la sombra, miedos, traumas, enojo, crea resistencia interna y bloqueos. La espiritualidad superficial, good vibes only, evita el verdadero autoconocimiento. Sin enfrentar la oscuridad, no hay transformación real. Reconoce y acepta tus sombras. Ayúdate con meditaciones de shadow work, terapia o arte pueden ayudar. Permítete sentir. La tristeza, el enojo o el miedo no son antiespirituales, son humanos. Transmuta y no reprimas. Usa prácticas como el perdón, la escritura terapéutica o el ritual para liberar lo que ya no sirve. Un momento de gran revelación para mí fue cuando me di cuenta de que mi propio miedo al fracaso me había estado impidiendo tomar riesgos y avanzar en mi camino espiritual. Al reconocer y aceptar este miedo, pude comenzar a trabajar en superarlo y a enfocarme en el presente, en lugar de dejar que mis temores me controlaran. Este proceso de autoconocimiento y superación de los patrones limitantes puede ser desafiante, pero también es enormemente liberador, ya que nos permite descubrir nuestro verdadero potencial y vivir una vida más auténtica y plena. Al compartir esta experiencia, espero inspirar a otros a buscar su propio crecimiento espiritual y a no tener miedo de enfrentar sus propios desafíos y limitaciones. La clave para superar estos patrones y alcanzar un crecimiento espiritual verdadero es la autocompasión y la disposición para aprender de nuestros errores y debilidades. Reconocer y superar nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento es crucial para avanzar en nuestro camino espiritual, y la autocompasión y la disposición a aprender son fundamentales para este proceso. El crecimiento espiritual no es una competencia ni un destino final, sino un viaje de constante aprendizaje. Evitar estos 5 errores te ayudará a avanzar con más claridad, humildad y profundidad. Recuerda, la espiritualidad es flexible y personal. No hay atajos, el viaje es la meta. Cuerpo, mente y espíritu deben estar alineados. El mundo es tu maestro, no huyas de él. Integra tu luz y tu sombra para una evolución real. Si has identificado con algo de lo que hemos hablado hoy, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios, y si quieres profundizar más en este tema, no te pierdas mi próximo video, donde exploraremos más a fondo cómo superar estos patrones y alcanzar un crecimiento espiritual más auténtico.